Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Apocalipsis capítulo 11, verso del 1 al 14. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Voy a estarla leyendo de una vez con la crítica textual, ¿ok? A medida que vayamos leyendo, yo les voy a ir dando las palabras que están en la versión original o más antigua. ¿Amén? Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 11, versos del 1 al 14, dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que están en él. Pero el patio que está afuera del templo, échalo fuera, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos lo hollarán en la ciudad santa por 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. En sus Biblias dice Dios, ¿verdad? La palabra correcta es Señor, porque Dios es Dios de todo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo diciendo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Amén. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos esto por acá, en orden. Que a todos nos gusta el orden, ¿verdad? A mí me encanta el orden. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Bueno, entonces nos vamos a preparar y nos vamos a estar moviendo bajo este tema, que es Esoten. Ok, no están leyendo mal. Esoten, el refugio preparado por Dios. Amén. Esta es una segunda parte de nuestro último sermón que hicimos hace 2 semanas. Ok, que era la 6ª trompeta. Esta es la 6ª trompeta, parte 2. Entonces, continuamos en esta 6ª trompeta. En la primera trompeta, como les dije antes, vimos el éxtasis, por así decirlo, de la gran tribulación. Nos sorprendimos un poco cuando vimos que hay un terrible ejército de 200 millones que van a venir a pelear contra Israel, ¿verdad?, de su época, y que aún esas armas que ellos utilicen van a caer sobre ellos. Armas termonucleares, cosas espantosas, que dice que los ojos se les derretirán en sus propias cuencas a las personas de tal poder. ¿Ven? ¿Recuerdan de esa parte? Esta batalla, por así decirlo, es lo que se conoce como la guerra de Armagedón. Algunos ubican la guerra de Armagedón un poco más adelante, pero si nosotros nos damos de cuenta por cronología, llevando los sucesos tal y cual como el Señor Jesucristo nos mostró, esta guerra sucede en la 6ª trompeta, porque ya en la 7ª trompeta viene la consumación del plan de Dios, y en esta consumación vienen las copas de la ira, y estas copas de la ira son terribles. Amén. Entonces, ¿esto sobre quién viene? Sobre todos aquellos que se ensoberbecen contra Dios y contra su pueblo, contra su palabra. ¿Okay? Dice: justo cuando Israel está a punto de sucumbir, viene el Señor Jesucristo en las nubes del cielo con sus millares de santos, y vendrá con galardón para los fieles y con retribución para los impíos, por cuanto derramaron la sangre de sus siervos y los han humillado y atormentado a su pueblo. Por eso Él viene para humillarlos a ellos y darles el pago que se merece. Amén. El Señor Jesucristo decía: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, dentro de la cronología se debe tener en cuenta un aspecto muy, muy importante. Desde el principio del libro de Apocalipsis, el Señor instruyó a Juan para que escribiera este libro
y lo escribiera para la mente de su pueblo. Amén. Todo aquel que tenga una mente griega o mundana o humana puede leer el libro, claro que sí, ustedes lo tienen, todo el mundo lo tiene, pero no pueden comprender el mensaje en su esencia, a menos que tengamos la mente de Cristo, a menos que tengamos la mente hebrea del pueblo de Dios. No lo podemos ver desde nuestra humanidad, tenemos que verlo desde el espíritu, desde la mente hebrea. Amén. Hay un ejemplo, vamos a recordarlo, Apocalipsis capítulo 1, 19. Dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán pronto. Entonces, para la mente griega pasa desapercibido, pero para la mente del pueblo de Dios representa esto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? ¿Qué era lo que había visto el apóstol Juan? Ministerio, misterio, obra del Señor Jesucristo. Él era el último testigo de la obra y vida del Señor Jesús. Entonces, ya se escribió eso, por lo menos Juan tiene 4 cartas que comprueban esto. El Evangelio, primera, segunda y tercera, y el Evangelio de Jesucristo, que es Apocalipsis, tienen ya 5, y por ahí hay algunas cartas que están por allá perdidas, por ejemplo la carta que le envió a Policarpo, porque Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Entonces allá hay unos escritos que testifican de estas cosas. Amén. ¿Cuáles son las cosas que son? La condición de la iglesia, por eso se le dice ahí en Apocalipsis, escribe a las iglesias el mensaje. Y hay 7 etapas, 7 iglesias. La iglesia deambula por esas etapas. Amén. En este momento, cronológicamente, la iglesia está entre Filadelfia y la Odisea, entre la última. Hay muchos que ya salieron de Sardis. Sardis representa el cristianismo, el protestantismo, ¿okay? El denomianialismo, eso representa Sardis. Ya muchos salieron de ahí y entendieron que no podemos quedarnos en ese cristianismo, sino que tenemos que ser pueblo de Dios, nación santa. Esa es Filadelfia. Juan representa a Filadelfia. Pero después de Filadelfia queda otra iglesia. Esa iglesia se llama la Odisea. Pero no se puede caer a la Odisea, porque la Odisea la van a vomitar, porque se volvió tibia. Se acostumbraron a la silla. Amén. Todavía no estoy predicando, estoy haciendo la introducción. Entonces tenemos que mantenernos en Filadelfia, la fiel. Amén. Entonces, esas son las cosas que son, es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que usted está viendo dentro de las iglesias. Una iglesia tibia, una iglesia sin conocimiento, amén, sin poder. Una iglesia que no sana, que no restaura. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Necesitamos mantenernos en Filadelfia. Ahora, le dice, y escribe las cosas que sucederán pronto. Amén. Dijimos en aquel momento, hace 2 semanas, o 3 si no estoy mal, que ya los evangelios se cumplieron. Ya la Pascua, ya nuestra Pascua es el Señor Yeshua, ya nuestra redención, nuestro Pentecostés es el Espíritu Santo. Así que esas primeras 4 fiestas que implantó Jehová Dios ya están cumplidas. Ahora nosotros las celebramos como recordación. Amén. La Santa Cena, la Pascua y los primeros frutos, Shavuot, que es Pentecostés. Pero todavía quedan 3 fiestas por cumplirse, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación, y los tabernáculos. Entonces, cuando dice, y las cosas que han de suceder pronto, se refieren al cumplimiento de estas 3 últimas fiestas, que como ustedes y yo estamos estudiando, son el desarrollo de todo el Apocalipsis. Amén. Ahora, estas cosas que sucederán pronto están desarrolladas, como el Señor se lo mostró a Juan, en 3 etapas. La primera etapa fueron los sellos, ¿se acuerdan?
Son 7 sellos, y esos 7 sellos están desarrollados en 3 etapas. Del primero al cuarto sello son los caballos del Apocalipsis. El cuarto y quinto sello representan, ¿sí?, la persecución de los santos y la gran tribulación. Y el séptimo sello representa que se abren las trompetas. En el séptimo sello están las trompetas. Amén. Las trompetas también están en 3 grupos. Del 1 al 4, la primera hasta la cuarta trompeta, es juicio sobre la tierra y sus habitantes. Ahí es cuando cae un meteorito, se va a una montaña, las aguas están contaminadas. La quinta y sexta trompeta es juicio a los ángeles y la gran tribulación, de donde salen a escena todos estos personajes que pelean en una batalla inhumana. Y la séptima trompeta es la consumación del misterio de Dios. Amén. Esto es un pequeño recordatorio. Pero en esta séptima trompeta incluyen las copas de la ira. Ahora, ¿por qué yo les hago esta aclaración? Porque en las copas de la ira ya no hay intervalos. Ya las copas de la ira se vienen con todo. Esto es como cuando sucedió en Jericó con Josué, que primero le dieron una vuelta, ¿se acuerdan? Y por 6 días cada día le daban una vuelta. Y en el séptimo día, ¿cuántas le dieron? 7 vueltas. ¿Ok? Entonces, si ustedes están dando de cuenta con las trompetas, está pasando exactamente lo mismo. En la última trompeta vienen esas 7 vueltas que incluyen las copas de la ira de Jehová Dios. O el día de Jehová, como así se conoce. Amén. Ahora, entiendan una cosa, y aquí ya entramos al sermón. Eso es un pequeño recordatorio. Es un rollo el que se le da a Juan. Amén. No se puede sacar una parte de atrás y ponerla adelante, sino que todo es consecuente, porque es un rollo. El primer sello destapa al segundo, y sucesivamente hasta llegar a la última copa. Ese es el terrible error que se cometen en las iglesias cristianas, que se toma un texto y se hace una historia de ese texto, pero no se toma en cuenta el contexto de todo. Amén. Esto es muy importante porque la iglesia no se va antes de la tribulación. Los que llaman iglesia al cuerpo del Mesías entenderán que se trata del pueblo santo, nación santa de Dios, y que este remanente, ¿saben qué es un remanente? El poquito que queda de la multitud, este remanente que esté pasando por esos días, tendrá que ser guardado en un lugar preparado por Dios. Tiene que ser preparado por Dios, tiene que ser guardado por Dios, porque en este tiempo los que le hacen frente a las huestes del mal son solo 2 grupos. Los 2 testigos que leímos nosotros en nuestra lectura, y los 144,000 sellados. Ellos recibieron poder de Dios para poder hacer frente en este tiempo de angustia. Nosotros no tenemos poder para hacerle frente ya. Así que tenemos que ser escondidos si es que estamos vivos en ese tiempo. Ahora, ¿dónde nos va a esconder el Señor? Amén. Eso es lo que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Déjenme comprobarle que esto es así. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí la sustentasen durante 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Amén. O sea que hay un lugar que Dios preparó para que la mujer fuera allí resguardada y sustentada. Esta mujer representa a Israel. Es una visión que ve el apóstol. Dice que tiene 12 estrellas en la corona y que está con ciertas características que por allá la iglesia tradicional la pusieron como María, pero no es María, es Israel. Amén. Dice:
¿Cuál será este lugar preparado por Dios para que sea refugio en los días de tribulación? Amén. ¿Cuál será ese lugar? ¿Cuál será ese lugar? Entonces, en este lugar, para poder comprender cuál es este lugar, que yo le puse Esoten, por eso el título, Esoten, ¿ok? Es un lugar que exige una medida, la medida de los llamados. Amén. Entonces voy a leer en Apocalipsis 11:1-2, que dice: entonces me fue dada una caña semejante para medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, ¿ok? El que está fuera del templo, échalo fuera. En sus Biblias dicen: déjalo aparte, ¿cierto? Pero lo correcto es: échalo fuera, sácalo. Eso se llama exoten, ¿ok? Exoten. Hay dos características. Exoten con X significa esotérico, lo que está afuera. Como quien dice, lo que se te dio la caña para medir, pero lo que está dentro, mídelo, pero lo que está afuera, lo esotérico, lo exterior, sácalo, échalo fuera. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad durante 42 meses. Amén. Entonces, exoten es lo de afuera, y esoten es el interior. Amén. Detalles. Al apóstol Juan, que es Filadelfia, se le da la orden de medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Aquí se está refiriendo al templo en la tierra. Entonces yo tengo unas imágenes para alimentarles a usted la mente. Ya los de la escuela dominical más o menos entienden esta parte. Este es el templo, una maqueta del templo de Salomón. Está la maqueta del templo de Herodes. Este templo fue destruido en el 586 por los babilonios, antes de Cristo. Fue reconstruido en los tiempos de Herodes y fue destruido en el año 70 por los romanos, ¿ok? A manos del general Tito y de la legión que se llamaba Apolonia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Amén. Este templo de acá es el templo que se le dijo a Ezequiel, al profeta, que midiera. Ustedes van al libro de Ezequiel. Él da unas características y unas medidas del templo. Se supone que este templo sea el templo que se levante en los postreros días. Eso es lo que dicen los estudiosos, y que en este templo es el lugar donde se va a sentar el enemigo, el diablo, y se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el lugar de Dios y se va a hacer pasar por Dios, como Dios. Eso lo escribió Daniel y lo escribió Pablo. Y ustedes ya lo conocen, ese es el tabernáculo de Moisés. Lo característico de esto es que este tabernáculo está dentro de este templo. Este es el atrio, ¿ok? Y aquí está el templo. Si ustedes lo ven, esta parte de adentro, eso representa el tabernáculo, que el tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a Juan se le dio una vara de medir, como una caña. Esa caña mide 3 metros. Amén. Y se le dijo: mide el templo, el altar, ¿y qué más se le dijo? Y a los que adoran en él. Entonces se tiene que medir el templo, su capacidad, y a los que adoran en él, y a los de afuera no los mira. O sea, esos échalos fuera. O sea que los que estamos dentro de este lugar santo, tenemos que tener una medida. Amén. Por lo menos son 3 metros, eso es lo que medía una caña. Y dice el Señor Jesús que ni siquiera uno puede procurar poner una sola pulgada a nuestra estatura. ¿Cómo le llegaremos nosotros a la medida que se necesita para poder estar en ese lugar? Amén. Sigamos por acá.
dicen, en el futuro se espera proféticamente que un templo como este sea levantado. Pero resulta de que hace poco nos enteramos, los que andamos metidos en el lugar santo, de que posiblemente ellos no estén planificando levantar este templo, sino que estén planificando levantar el tabernáculo de David, que es una que se parecía a esto, o sea que es como una tienda. Y si esta gente en los postreros tiempos levantan una tienda en vez de un templo, sería cuestión de días. Amén. Y si esto se levanta, pues imagínense que ya debe estar por ahí el inicuo, el hombre de pecado, dando vuelticas. Entonces, esto es muy importante, amén, porque tenemos que entender cuál es el templo, cuáles características tiene el templo. Ahora, hay otra característica acá que dice que mida también el altar. Algunas personas piensan, algunos estudiosos, que este es el altar que se tiene que medir. Pero este altar no se puede medir porque esto está en el patio. Este es el altar del sacrificio y esta es la fuente. Este lugar es el que está siendo pisoteado por el mundo, por los gentiles. ¿Ok? ¿Por qué está siendo pisoteado? Porque este altar es el que la gente está pisoteando allá afuera. Pisotean la sangre de Cristo. Esto representa el sacrificio y obra del Señor Jesucristo. La gente no cree, la gente se burla, la gente pisotea la sangre de Cristo. Y nosotros necesitamos reconocerlo, ya lo reconocimos, Él es nuestra Pascua, pero ser limpiados y purificados para poder entrar al templo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso, exoten, que quiere decir esotérico, son los que están acá. Los esotéricos. Eso es exoten. ¿Saben qué es esotérico? Todos aquellos que están pendientes de la brujería, del horóscopo, que se ocupan de las cosas externas. Eso es esoterismo. Despreocupan la parte interna. No la miden. No saben qué medida tienen por dentro. Miden las cosas de afuera. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Qué creo y qué me conviene y qué no me conviene? Pero no permito que midan las cosas que tengo dentro. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de cuál era la caña? ¿Quieren saber cuál es la caña para medir? Amén. Mateo capítulo 11, versos 7 al 11 dice: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, diciendo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie que mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Purifíquense. No se pasen, no pisoteen la sangre del Señor, pásense por este lugar. Ahí por la fuente de bronce, para que se purifiquen sus pecados y puedan entrar a la presencia de Dios. Esa vara es la que te limpia. Y aparte de eso, hay algo precioso. Porque cuando te reconoces, reflexionas a ti mismo, viene la sangre de Cristo y te limpia de todo pecado. Amén. Por eso tiene que estar el sacrificio, ya se le acabó la pila, y la fuente de bronce. Amén.
Pero lo están pisoteando ahora, ¿quiénes? Los esotéricos. Hay una medida que alcanzar para estar dentro del templo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes solo podían entrar ellos. El pueblo no podía entrar. El pueblo no podía entrar más allá. Solo los sacerdotes entraban. Y ahí está la misericordia y el amor de Dios por nosotros. De que Él a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. ¿Para qué? Para poder entrar delante de la presencia de Dios. ¿Se dan de cuenta? A mí me encanta enseñar del tabernáculo. Eso es de mis pasiones es esa. Entonces necesitamos tener una medida. Necesitamos tener esa medida. ¿Y cuál es la medida, escuela dominical? La altura del varón perfecto. Amén. ¿Por qué los hermanos empiezan a medir unos con otros? Y a pelear. ¿Y por qué este y por qué lo otro? Y mire que está como hora de bonito, pero usted no sabe. Crezca usted. Mídase usted. Deje que el Espíritu Santo obre en usted. Amén. También tiene que tener un peso de gloria, aquellos llamados. Tiene que tener una medida y tiene que tener un peso. Eso es como en el boxeo. Si usted no da el peso, no pelea. Amén. Apocalipsis 11:7 dice, tengo que leer desde el 3. Amén. Dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son testigos. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. Entonces dice que dará a sus 2 testigos que profeticen vestidos de cilicio por 1260 días. 1260 días son 42 meses, que 42 meses son 3 años y medio. ¿Amén? Y estos 3 años y medio son la segunda parte de la semana 70 de Daniel, semana profética. 3 años y medio, los primeros, va a venir el anticristo y va a traer paz y prosperidad sobre toda la tierra. Y ahí es donde la gente se va a ir con el anticristo. Dice, aún los escogidos. Pero a los 3 años y medio siguientes se va a quitar la máscara y van a suceder estas cosas. Amén. Dice, estos 2 testigos que están vestidos de cilicio, el cilicio representa luto, o sea que van a estar vestidos de negro. ¿Ok? Vestidos de cilicio. ¿Por qué cilicio? Porque representa el dolor de que multitudes de personas y de almas se van a perder. Luto porque el mundo no reconoció el evangelio que Jesús nos ha dejado por lo menos hasta el día de hoy, 2021 años, y el mundo lo pisotea. Por eso hay luto, por eso hay tristeza, lamento. Amén. Dice, estos 2 testigos estarán vestidos de luto, vienen a profetizar con un poder que hará que los hombres sean atormentados. Todos aquellos que no reconocen el señorío de Yeshua, todos ellos están hollando los atrios de afuera. Vienen con un poder tremendo. Amén. Un poder. Dice, cierran los cielos, ponen a las aguas como sangre. Si alguien los quiere matar, se les devuelve a ellos, pero va a llegar un momento en que la bestia que sube del abismo sí los va a vencer. ¿Ok? Entonces, dice,
vienen a profetizar con un poder que hará que los hombres sean atormentados, todos aquellos que no reconocen el señorío del Señor. ¿Quiénes son los que están aquí afuera? Ya lo vimos, escuela dominical, y aquí hice una descripción. En este lugar, este es el lugar del templo, aquí están las mujeres. Se llama el patio de las mujeres. Y aquí al ladito, en el lado derecho, está el patio de los gentiles. Por eso se le dice a Juan, mire lo que está dentro, pero lo que está afuera, no lo midas. Eso se le entregó a los gentiles. Y los gentiles lo están pisoteando, los gentiles lo están vituperando. ¿Quiénes serán estos que están vituperando? A ver si este me funciona. Ahí está. Ahí está esoten y exoten. Ahí ya los explicamos. Estos son los que están vituperando los atrios que están afuera. Porque se les llama gentiles. Y la palabra gentiles que no tienen pacto, los inmundos, los que están fuera. A estos son los que están vituperando la sangre de Cristo. Los que están en los patrios, los que están hollando. Dice, el patio de las mujeres. Vean estos movimientos. Decíamos en la escuela dominical en Colombia, una de las capillas más antiguas de Colombia, no solamente de la ciudad, sino de Colombia entera, la quemaron la semana pasada. Le prendieron fuego. Todas estas movimientos feministas son los que están hollando las cosas del Señor. Los parlamentos, las falsas leyes, estos movimientos, porque no son solo las mujeres, son los hombres, los gentiles, los que no reconocen el señorío del Señor, los que no reconocen la naturaleza de Dios. Y estos son maquinados por alguien que está ya encubierto, llamado Satanás. Trae guerras, hambrunas, pestes, todo tipo de depravación. Amén. Y aquí yo puse unas siglas que la mayoría de ustedes reconocen. Porque más adelantito el texto dice que murieron 7,000 hombres por un terremoto. Y esos 7,000 hombres representan no a 7,000 hombres, sino que representan a 7,000 príncipes. Cuando se dice hombres, representan a los líderes. Así que 7,000 de los más poderosos van a perecer. La Organización de las Naciones Malvadas, conocida como la ONU, la OMC, que ahorita están en todas las pantallas con su pandemia, los derechos humanos, las OMGs, todos estos son patrocinadores de todo este tipo de perversión. Y ellos están vituperando la sangre del Señor, el sacrificio de Cristo. Métase usted a predicar allá. Si no lo sacan, si no lo matan. Amén. Por eso están los dos testigos testificando contra esto. Y les dicen, ustedes están obrando mal y para ellos es un tormento, por eso los matan. Y cuando los matan, se alegran. Tan el caso de la depravación, que cuando matan a los dos testigos, prefieren adorar a la bestia. Adoran la bestia. Estos no me sorprenden. A mí esto no me sorprende. ¿Saben quién me sorprende? La iglesia que dice estar acá. Los que se llaman cristianos. Los que se llaman hijos de Dios. Esos son los que me preocupan a mí. Porque dice el apóstol Juan, encubiertamente se meten en las congregaciones. Parecía que eran de nosotros, pero resulta que no eran de nosotros. Se movían en el esoterismo. Eran muy bonitos, hablaban bonito, pero resulta que eran de labios para afuera. Amén. Miren qué tremendo. Dice, este tormento es otro acto de misericordia de Dios, así como lo fue el de las langostas con Napoleón en la quinta trompeta. ¿Se acuerdan que todos pensaban que
que era el enemigo, y resulta que nosotros somos las langostas. Amén. Bien. Dice que estos dos testigos son los dos olivos, y aquí también hay sabiduría. Amén. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vayan a sus libros en Zacarías capítulo 4, versos del 1 al 6. Zacarías 4 del 1 al 6. Pero antes de pasar a Zacarías, pues déjeme decirle que en toda esta conglomeración que está acá, hay un grupo que se llaman los cristianos o los hijos de Dios, que ustedes tienen que tenerle mucho cuidado y alejarse de ahí. No quiero buscar otra palabra. Huyan de esto. Ustedes reconocen a muchos de estas personas acá. ¿Ok? Aquí hay, este señor ya lo conocen, este también. No lo sacaron de Dragon Ball Z, ¿no? Hay ortodoxos, musulmanes, hindúes, están un montón de religiones, y estos de aquí arriba, ¿sabe qué representan? A los cristianos evangélicos. Estos grupos de religiones reunidas se llama ecumenismo. Cuando ustedes le escuchen a las personas que tienen que ir a la reunión ecuménica, huyan de ahí. Porque ellos piensan que todas las religiones sirven a un solo Dios. Claro, ellos sirven a un solo Dios, a su Dios Satanás. Pero nosotros somos nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Jehová Dios. Amén. No podía pasar sin dejarles esta perlita. Cuidado con esto. Cuidado con las iglesias cristianas que están metiendo encubiertamente enseñanza de estos. Prácticas de yoga, de meditación, de reflexión, los 7 pasos para ser felices. Todo esto que están predicando estas profetisas por allá por las redes sociales, tengan cuidado. Tengan cuidado, pidan al Señor discernimiento. Que Dios los reprenda. Amén. Amén. ¿Quiénes serán estos dos olivos? ¿Quiénes serán estos dos olivos? Zacarías capítulo 4, verso del 1 al 6, dice: Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, como 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha y otro del depósito, y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabéis qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes esto? Y dije: Señor mío, no. Y él me dijo: estos son los 2 ungidos que están delante de la corte del Señor de toda la tierra. Sus Biblias dice delante del Señor de la tierra, pero la corrección es delante de la corte del Señor de toda la tierra. Amén. Amén. Eso ya está más adelante. Aquí está una representación de los 2 ungidos, los 2 olivos y el candelabro. Este candelabro está en el lugar santo. Amén. Este candelabro representa el Espíritu Santo y representa al Señor Jesús. Tiene 7 brazos, los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11.
espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, y usted lo encuentra. Amén. Ese representa al Espíritu Santo. Uno de los olivos, según los judíos, dice que es Judá y que el otro es Efraín. ¿Ok? Nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes son los dos judíos? Porque algunos dicen que son Moisés y Elías. Hay otros que dicen que son Moisés y Enoc. Vamos a ver quiénes son los dos olivos. Porque resulta que a Judá se le entregó la ley. Y de Efraín son los profetas. Amén. Entonces vamos a leerlo porque tiene que hablarnos el Señor sobre esto. Dice, ¿qué significan estas dos ramas de olivo? Y por medio de los dos tubos de oro vierten de aceite como oro. Y me respondió, ¿no sabes esto? Mira qué importante es preguntarle al Señor. El profeta Zacarías le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que preguntarle al Señor. Y dice, ¿no sabes esto? Dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante de la corte de la tierra. Amén. Apocalipsis dice, yo daré a mis dos testigos que profeticen por 1266 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos. Están los dos olivos que se van a presentar como testigos allá en Apocalipsis, cuando el tiempo de la tribulación. ¿Quiénes son? ¿Moisés y Elías? Probablemente. Pero no van a ser ellos, porque ¿qué dijo el Señor? Dice Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Lo está diciendo el Señor. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Elías, el espíritu de Elías vino en Juan el Bautista. No vino Elías, sino el espíritu. Ahora aquí el Señor nos dice que son Moisés y Elías. Y van a ser 2 varones con los espíritus de ellos. Y dicen que los 2 tienen el mismo poder. Juntos ponen el agua como sangre. Juntos hacen cerrar los cielos. Juntos traen las plagas cuantas veces quieran. O sea que el poder es tremendo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está los 2 olivos. La transfiguración. Moisés y Elías. Moisés representa la Torá, la ley, y Elías representa los profetas. Amén. Muchos dijeron, no, es que la doble unción, esta es la doble unción a propósito, la Torá y los profetas. Y muchos dijeron, no, es que la doble unción es la Torá y la gracia. Pero no, es mal aplicado,
Porque nuestra gracia es el candelabro representado en el Señor Jesucristo. Dice, sobre Él están los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de... No, ahí está Isaías capítulo 11. Nosotros tenemos a Moisés y a Elías. Tenemos la ley y el testimonio. La ley y el testimonio de los profetas. Amén. Guárdenlo porque cuando hagamos la aplicación, ustedes lo van a comprender a su plenitud. Dice, a los 6 días, según Mateo 17, que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, a los 6 días, a la 6ª trompeta, ¿se acuerdan? Ahí hay sabiduría. A los 6 días, ellos iban camino hacia Jerusalén, porque en Jerusalén se estaban celebrando la fiesta de las trompetas, que la fiesta de las trompetas se conoce como la fiesta de los tabernáculos también. Por eso es que Pedro, imprudente, le dice al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas, 3 carpas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues Pedro actuaba como actúan los imprudentes. ¿Por qué? Porque se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tiene que reprenderlo Jehová Dios. Dice que vino un trueno desde una nube. Y dijo, ¿qué le dijo? Dios lo reprende, dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo que complacencia. Ustedes saben que la palabra complacencia es esoto en el griego, en el cual se complace mi alma, en el cual se dejó medir, en el cual es mi ungido, en el cual me representa a mí. A este oíd, porque este me representa a mí. 7 espíritus están con él. Entonces no puede ser la gracia, porque la gracia es la que nos califica a nosotros, la que nos provee el entendimiento. O sea que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Doctrina pura. Bendito Dios. Dice, estos son los 2 olivos que están delante del Dios de toda la tierra y que vienen a testificar que todo lo que ha acontecido es verdadero. Por eso son 2 testigos. Testigos del mensaje de salvación, testigos del poder de Dios. Si no creyeron a las Escrituras, estos hombres por su testimonio atormentan a los otros. ¿Usted sabe cuánto tormento generamos los que predicamos la palabra de Dios cuando les decimos a estos de acá que lo que están haciendo está mal? Que se arrepientan y se vuelvan a Dios, que aún hay tiempo para que se arrepientan y que Dios pueda hacer una nueva criatura de cada uno de ellos. Y es un tormento. ¿Y saben qué es lo que quieren hacer con nosotros? Nos quieren matar. Dice también que estos 2 olivos vierten aceite como oro. El aceite de la unción. La unción viene de ahí, de la Torá, de la instrucción, de la palabra de Dios, de la profecía. El que no entiende la profecía no entiende el misterio de Dios. Amén. ¿Quieren saber cuál es la doble unción? Vayan a Mateo capítulo 22, versos 35 y 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Eso se llama Shema en el hebreo. ¿Qué quiere decir? Mi contemplación. Shema. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí están. Esa es la doble unción. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la doble unción son la ley y los profetas. Amén.
Y la gracia, que es la que está en la mitad, que es el candelabro, es el Espíritu Santo que nos capacita para amar, para perdonar. Todo lo que dice por allá, Corintios capítulo 13, que el amor es bueno, que el amor no es jactancioso. Él nos capacita. Amén. Gloria a Dios. Dice que se vierte aceite como oro. Ahí está el peso de gloria de los llamados. ¿Sabe por qué? Porque el aceite se pesa, el oro se pesa, no se mide. Entonces ya tenemos una estatura que es que el arrepentimiento, la reflexión, y tenemos un peso que es el peso del oro, que está basado en la Torá y en la profecía. ¿Cuánto pesan ustedes? ¿Cuánto miden? No se midan con el de al lado. Mídanse con el varón perfecto, con Jesús. ¿Cuánto conocen a Jesús? ¿Cuántos tesoros Dios ha puesto en tu corazón? Amén. Reflexión. Hay que reflexionar. Dice, Juan entendió esto y quiso postrarse delante del ángel. Pero el ángel le dijo, ahí en Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque Él es el testimonio. Jesús es el testimonio de la profecía. Amén. Tengo que avanzar. No me puedo quedar en más detalles. Quisiera quedarme hablándoles de todo esto. Pero tengo que hablarles a ustedes del sacrificio de estos llamados. Ya tenemos una medida. Amén. Tenemos un peso. Ahora necesitamos entender que esto viene por medio del sacrificio, de la aflicción. No viene porque eres bonito, ni porque te pasaron delante de una iglesia a decir la oración de fe, o porque pasaste al frente porque te sentiste aludido por una predicación. No. Esto tiene que nacer de acá. Si hiciste la oración de fe, entiende que esa oración de fe la hicieron por allá en el siglo III. Sí, señor, sí, no se sorprendan. En un concilio que se llamaba el Concilio de Nicea, donde salió el credo de los apóstoles. Que el credo de los apóstoles no está en la Biblia. Eso es una práctica cristiana. Lean, ¿cuántos se saben el credo de los apóstoles católicos? ¿Cierto? Todos se lo enseñaban hasta en el colegio. Analícenlo. Analícenlo. Ustedes en su mente. Amén. Hay un sacrificio. Hay un sacrificio que nos tiene que llevar a este lugar que les voy a mostrar en 2 minutos. Dice que los cadáveres de estos hombres fueron dejados por 3 días y medio en la plaza que el Dios dijo que era Sodoma y Egipto, que acá es Jerusalén. ¿Por qué? Porque para ese tiempo ya Jerusalén está totalmente pervertida. ¿Cuál es la perversión? De que el hombre de pecado probablemente esté gobernando desde Jerusalén. Entonces todos los reyes estarán en Jerusalén, por eso se le llama Sodoma y Egipto. Amén. Y dice que los 2 testigos estarán en la plaza y que todos lo verán y que no van a permitir que sean sepultados. Obvio, todo el mundo lo verá a través de las redes sociales, a través de la televisión, en cualquier parte del mundo los podrán estar viendo. Y la gente se alegrará. Los mataron y se van a alegrar y van a hacer carnaval. Carne a Baal, carnaval. Y dice que se darán regalos unos a otros y se mandarán regalos. Se alegrarán porque mataron a los que los estaban atormentando. ¿Saben dónde está una
un tipo de esta cosa que va a pasar ahí al frente, en diciembre, en la fiesta pagana de la Navidad. Cuando se celebra la fiesta de Navidad, que es la fiesta Tammuz, dios del sol, se dan regalos unos con otros y ponen excusas a los niños, que los niños son los que tienen que recibir el regalo. Y eso pasa por un mes completo, ¿verdad? Por allá en otros países le ponen hasta el Día de los Reyes, para que sea más completo. Pero resulta que después, 11 meses, están metidos en los tribunales, en las cortes, alegando para matar a esos niños. Para matarlos por medio de leyes como el aborto, para matarlos con leyes por medio del feminismo, del homosexualismo. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Solo que lo estamos viendo ya a una magnitud grande. Se están alegrando de que los que testificaban de que Jesús sí realmente es el Mesías, los acaban de matar. Y nos vamos a dar regalos, porque están ahí muertos. Dice aquí también, dice, en aquella hora, el verso 9, dice, y los de los pueblos y tribus, lenguas y naciones contemplarán, exoten, lo contemplarán en su parte de afuera, no en su parte de adentro, lo contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los moradores de la tierra. Después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una voz del cielo diciendo, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Amén. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y gloria a Dios, porque los demás se aterrorizaron y se arrepintieron. Porque estos 2 testigos lo que testificaban eran, en la obra de Jesús es verdadera y testificamos contra ello. Ustedes no creyeron a la palabra de Dios cuando cerraba los cielos, yo lo cerré. Ustedes no creyeron cuando el agua se convirtió en sangre, yo la cerré. Fueron testigos. Amén. Y dice que murieron como 7,000 hombres. ¿Cuáles fueron los hombres que murieron? Todos estos que estaban acá. Esos también parte de ellos. Derechos humanos, porque habla de hombres. Y 7,000 hombres para un terremoto es muy poco. Habla de príncipes, reyes, gobernantes. Así que empieza el juicio también contra ellos. Pero gloria a Dios, porque dice que hubo un gran terremoto y los que murieron fueron 7,000 y muchos se aterrorizaron y se arrepintieron. Mire qué tremendo. Amén. Wow, bendito Dios. Dice, cuando se dice hombre, se habla de hombres de renombre. Cuando estén sucediendo estas cosas, la mujer, que es Israel, ha volado al desierto con las 2 alas del águila, para que la sustenten allá por 1460 días, 42 meses o 3 años y medio. ¿Cuáles son las 2 alas del águila? Lo hemos estudiado toda la mañana. Ahí está, las 2 alas del águila. Ahí están las 2 alas del águila. La ley y los profetas. ¿A dónde usted será sustentada? Amén. ¿Dónde será sustentado? ¿Dónde está este lugar preparado por Dios? ¿Y cómo llegamos allí? Todo esto que yo les dije, porque fueron como 8 clases de doctrina. ¿Dónde estará este lugar llamado Esoten? Que fue preparado por Dios para que cuando pase esta tribulación, Israel sea guardado en ese lugar.
¿Quieren saber dónde está ese lugar? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 6. Ya estoy acabando. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está el 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. Entonces, ¿cuál será el lugar donde Dios va a refugiar a su pueblo? En el mar de vidrio mezclado con fuego. Amén. Por eso Juan, en los primeros capítulos, ve una gran multitud con palmas. ¿Quiénes son estos, Señor? Estos son los que salieron de la gran tribulación. Amén. Los que han vencido a la bestia por el testimonio de Jesús. Amén. Por eso dice allá en Ezequiel capítulo 24 que el templo es el deleite del hombre de Dios. ¿Cuál es el lugar de refugio que Dios preparó para ti? El mar de cristal, allá en el reino de los cielos. Pero dice acá Ezequiel que el templo es el deleite del hombre de Dios. Y miren cómo completa el verso allá en Ezequiel. Dice: el templo es el deleite del hombre de Dios, como lo es su esposa. Así que para el varón su deleite es su esposa, y para la esposa su deleite es el varón. Y que para el hombre, esposa y mujer, hombre y mujer, su deleite es el templo de Dios. Así que vamos a ser resguardados en el templo de Dios. Amén. Oiga, pastor, entonces yo me tengo que esperar hasta que todo esto pase para estar en el mar de vidrio mezclado con fuego delante de Dios y sentirme resguardado. Yo tengo que esperarme hasta allá. Depende de la medida y del peso que tú tengas. Depende si ya empezaste a crecer en el Señor. Depende si tus palabras tienen peso, tienen poder. Amén. Depende de la medida que tengas, pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso hay muchos allá afuera que han sido llamados, pero viven esotéricamente, viven su vida loca. Vida solo hay una. Hagamos con nuestro cuerpo lo que queramos. Sin embargo, la gracia de Dios proveyó todo para que, ya sea que lleguemos a esos días y tengamos que pasar por esa persecución o no, tengamos esta provisión. Dios hizo provisión para nosotros. ¿Cuál es esa provisión? Amén. ¿Cuál es esa provisión? Las 2 alas del águila. Esa es la provisión. Las 2 alas del águila. La ley y los profetas. Esas 2 alas del águila, junto con la dirección del Espíritu Santo, te meterán a ese lugar de refugio llamado Esoten. Amén.
Muchos que dicen ser hijos de Dios y se llaman cristianos viven en el exóten. Eso es lo esotérico, en la hechicería, lo mundano, lo religioso. Por eso son echados fuera. Amén. Andan peleando con los que están allá adentro para que les entierren sus muertos. Por eso dijo el Señor Jesucristo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Si ya morimos, el cuerpo está ahí. Y déjame decirle que no son los dos testigos que van a levantarse. Se van a levantar en la resurrección, que será al final de los tiempos. Y daremos cuenta de la medida y del peso que tenemos. Amén. ¿Quiénes son los que están fuera de los atrios? ¿Quiénes son todos estos que están fuera de los atrios? Los gentiles. Las personas que pelean contra Dios. Las personas que quieren hacer de Dios un teatro para ellos, para gobernar, para su poder. Los que viven en la depravación. Los que pelean contra el testimonio. Amén. Que Dios tenga misericordia. Pero que tenga misericordia de nosotros que tenemos pacto con Dios. Porque para entrar al lugar que les voy a mostrar, ustedes tienen que tener pacto con Dios. Estos son gentiles. Muchos de estos hasta nacieron en iglesias cristianas. Sus papás son pastores. Hay artistas en la televisión que los papás son pastores. Esa artista americana, Katy Perry, sus papás son pastores. Elvis Presley salió de la iglesia bautista. Whitney Houston. Yo me preocupo por los que tienen pacto con Dios. A los otros el Señor los va a ir trayendo a su casa. Mientras que nosotros nos preocupemos por la ley y el testimonio de los profetas, el Señor añadirá a nuestra casa cada día los que han de ser salvos. Usted vino por la gracia de Dios. Amén. Porque hay iglesias que llegan y llegan y llegan y se sientan y se van y no aprendieron nada. Gloria a Dios. Amén. Estos están preparando huevitos de Pascua. Iglesias preparando huevitos de Pascua. Porque la escuela se los mandó. Esoterismo. Están adorando a su diosa. ¿Sabe cuál es esa diosa? Se llama Istar, que ahora le dicen Easter. Pero están preparando huevitos de Pascua, carne a Baal, fiestas paganas, cuaresmas, vigilias. ¿De qué aprovecha que no comas pescado? Digo, que no comas carne los viernes, si te la tragas todos los días. Eso es lo que están preparando. Amén. Pero los que dan la estatura, el peso y los que se sacrifican por aprender, por prepararse, los que se dejan moldear en su interior, los que se dejan limpiar, purificar, a estos se les abre una puerta. Entren al refugio de su Señor. Estos son los que comprenden, los que entienden, los que tienen la mente de Jesús. ¿Quieren saber cuál es ese refugio? Amén. Porque ya vimos que no tenemos que esperar hasta allá, sino que Dios hizo provisión para los que estamos todavía en este tiempo. ¿Quieres descansar? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes presionado? ¿Te están hostigando? ¿Hay persecución en tu casa? ¿Hay humillación? ¿Se están burlando de ti? ¿Crees que te van a matar? Dios preparó un lugar para que te refugies allá. ¿Quieres saber cuál es el lugar? Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Amén. Y con esto oramos.
Amén, apúntenlo. O ignoráis, dice el apóstol, el Espíritu Santo por medio del apóstol, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois de vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Dijo el Señor, yo derribo ese templo hecho de manos de hombres y en 3 días lo levantaré. Y la gente se burló. ¿Cómo en 3 días? Y 46 años se demoraron en reconstruirlo. Y este dice que lo va a levantar en 3 días. Y dicen los discípulos que cuando sucedieron las cosas, entendieron que hablaba de su cuerpo. Y dice el Señor que te escogió a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, para habitar dentro de ti. Te escogió como templo. Así que tú eres el templo. Y te puedo hacer la pregunta, ¿cómo vives tú en el templo? ¿Vives en lo esotérico o vives en el esóten? ¿Ya te mediste? ¿Ya mediste tu templo? Porque acá a Juan se le dice, toma una caña y mide el templo. ¿Ya mediste tu templo? ¿De qué está lleno? De unción, de oro, porque todos los utensilios son de oro. Todo esto está lleno de oro. Désenle cuenta, como cuando Salomón. Tiene que haber peso de gloria, tiene que haber una medida. Pero solo a través de la aflicción y del sacrificio, entras ahí. A través de la guía del Espíritu Santo, entras ahí. Amén. ¿Cuántos necesitan que el Señor entre y haga una limpieza en ese templo? ¿Cuántos necesitan que el pacto de Dios sea confirmado? Amén. ¿Cuántos necesitamos? Porque me tengo que incluir en que nuestras obras sean pesadas como el oro, que sean pasadas por fuego. ¿Qué sale de este templo que Dios escogió para habitar en él? ¿Y por qué mi boca está diciendo cosas que no corresponden con el templo? Porque estoy de acuerdo con cosas que no le pertenecen a Dios. Que eso es lo que se está viendo en la iglesia hoy en día. ¿Por qué las personas están sufriendo? Porque no tienen pacto con Dios. Amén. Tenemos que medirnos, tenemos que reflexionar, tenemos que pedirle al Señor, José. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que su Espíritu Santo sea el que nos lleve a su lugar. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado esto y le hemos entregado nuestra responsabilidad a la iglesia, a un hombre o a una mujer? Ore por mí, sí, vamos a orar por ti, pero para que el Señor haga una obra en tu vida. Pero eres tú quien tiene que buscarlo. Amén. ¿Cuántos necesitan eso de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios los conduzca hasta ese lugar que tú ni siquiera conoces? Porque no había alguien que te abriera la puerta. Hoy el Señor tiene una puerta abierta. Algún día estaremos en el mar de oro, mezclado con fuego. Pero por ahora podemos refugiarnos en ese lugar que Dios preparó para ti. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es infinita, que es preciosa.
Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, mi Dios, comprender cosas que nuestros ojos no habían visto, ni nuestros oídos habían escuchado, pero que tú preparaste, Señor, para los que te aman, para los que realmente, Señor, guardan tu pacto y tu testimonio. Yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, veas su corazón, ese lugar que tú preparaste, mi Dios, ese lugar que tú preparaste para que nosotros entremos, adoremos, Señor, te glorifiquemos, para que llevemos, Señor, sacrificio de alabanza, para que nuestra misma alma, Señor, se regocije, mi Dios, allá en ese lugar santo, Señor, allá donde solo tú y yo conocemos, mi Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, mi Dios, que limpies ese lugar, que lo atesores, Señor. Así como dice tu palabra, que aún, Señor, nosotros necesitamos de una estatura y de una medida, Señor, de un peso para estar en ese lugar. Que vivamos en el ezote, mi Dios, que vivamos en el interior de nuestra vida, mi Dios, y que no nos preocupemos de lo que pasa exteriormente. Dice tu palabra que los dos testigos, Señor, fueron dejados allá solitos, Señor, sus cuerpos tirados en el lugar que se llama Sodoma y Egipto, donde también tú fuiste crucificado. Y probablemente ellos, así como dice que también tú fuiste crucificado, también ellos serán crucificados. Bien decías tú, mi Dios, que todo aquel que te quiera seguir, que tome su cruz y que te siga, abandonando todo lo que queda atrás, Señor, y poniendo nuestra vista en ti, Señor, en nuestro Señor Jesucristo y en tu santo reino. Gracias, Padre Santo, porque hoy abriste una puerta de esperanza, mi Dios, una puerta para mis hermanos, un lugar de refugio, donde sea lo que esté pasando por fuera, nadie, Señor, podrá usurpar, ni nadie podrá arrancarnos de tu lado, si nosotros estamos allá, en este santuario que tú elegiste, mi Dios. Gracias por nuestras vidas, Señor, gracias por nuestros cuerpos, gracias, Señor, por ayudarnos, mi Dios, en estos duros tiempos, Señor, en este duro camino. Ayúdanos a santificarnos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que siempre, Señor, usamos correctamente la sabiduría, tu palabra. Mi Dios, y algún día, Señor, estaremos allá en ese mar de cristal, glorificándote, Señor, cara a cara. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta tarde, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.